¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios, comentarios constructivos, comentarios que construyen, que edifican, no que destruyen, pero críticas que también son constructivas y que la gente es muy alérgica. Es muy alérgica. Cuando se les critica es porque realmente se trata de que busquen una mejor conducta o que por lo menos se busque la mejor manera de gobernar. Y para eso están los medios muchas veces, no solamente para criticar, sino que también para proponer cosas que construyan país. Esta tarde hemos invitado al exfiscal general del Estado. También ha tenido varios puestos durante la administración pública, durante el devenir histórico ya parte del país también, al doctor Edmundo Orellana Mercado, quien amablemente, pues ya tiempo no lo teníamos y ha sido uno de nuestros analistas, porque los analistas son ustedes, no somos nosotros. Son ustedes que opinan, son los analistas que invitamos y los temas sí los traen ustedes. Doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir sus opiniones, que muchas veces generan mucha polémica y que generan mucha alergia y que ha tenido ese tino también de abandonar en su momento los puestos. O sea, se ha visto que no es que le interesa un puesto público, sino que le interesa más una situación de país, y que cuando no ha visto algo que no le guste, sencillamente se desmarca, y ahí está don Edmundo Orellana Mercado, siempre atento a que se hagan las cosas como deberían de hacerse, o como él piensa que deberían de hacerse, que es lo que le da la lógica y que es lo que le da ese expertise y ese discernimiento de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Doctor, el tema de hoy, la comedia de hoy son las elecciones en Venezuela ayer. Cosas, para algunos, cosas que ya se sabían, para otros viene una serie de consecuencias también. O sea, trae un montón de consecuencias el hecho de que se sostenga Maduro en el poder. Su análisis en relación a estos resultados en Venezuela, doctor. Gracias por estar nuevamente. Gracias, Carlos. Es usted muy amable por los conceptos de su introducción. Mire, en relación con su pregunta, pues era de esperar. Mire, quien esté en el poder no lo quiere dejar. Y por eso justamente el problema de la reelección es un problema que plantea estas cosas, porque son consecuencias de permitir la reelección. Si hubiese sido otro el candidato, quizá no fuese tan problemático, tan cuestionable los resultados. Pero como es el presidente actual, entonces la gente asume, y es lógico sospecharlo, que desde el poder ha manipulado para que los resultados le sean favorables. Aquí el problema no es si hay fraude o no hay fraude, es que el hecho de que haya reelección da lugar, provoca la sospecha de que ha habido fraude, porque está en posición de manipular todos los instrumentos, las instituciones y por supuesto los resultados. Así es que aquí el problema es la reelección, Carlos. La reelección no es saludable, la reelección no es conveniente. Además, con la reelección hay un problema más, es el anulamiento de regeneración, de reformulación de perfiles, porque resulta que los que se reeligen están ahí ad perpetuum, ahí están hasta que se mueren. Entonces los pueblos se cansan, y aunque no se cansen, cansan a la historia.
no importa si han tenido un poder absoluto. Ahí tiene el caso de Napoleón, tiene el caso de Stalin y otros más que fracasaron en su intento de permanecer. Julio César. Los pueblos no les conviene esa gente. Winston Churchill, Charles de Gaulle, todos ellos fueron rechazados en su momento, porque esa repetición de la misma imagen permanentemente es cansina, y además llega un momento de hastío. Y si las cosas no caminan bien, es peor todavía. Entiendo que Venezuela ahora está presentando indicadores mejores que los que tenía hasta hace poco. Quizás es porque se han relajado un poco las presiones de Estados Unidos, porque debemos reconocer, Carlos, que el problema de Venezuela, como el problema de Cuba, no es Venezuela ni es Cuba, es Estados Unidos con sus medidas imperialistas. Lo mismo ha querido hacer con Rusia y con China, y mire la respuesta. Hoy lo que se está surgiendo es un nuevo orden mundial, porque aquellos sí son poderes importantes, además de que son culturas milenarias, y en el caso de China se dice que es una civilización milenaria con todo su acervo en todos los sentidos, más el avance tecnológico y la gran capacidad económica. Pues hoy ya Estados Unidos se enfrenta a otro tipo de rivales que le pueden escamotear el poder a nivel mundial, y lo están haciendo. Y el último movimiento importante es crear un sistema de intercambio de mercancías con una fórmula financiera diferente a la que Estados Unidos ha manejado. Entonces, todo eso lo que nos está diciendo es que esas medidas que ha aplicado a pequeños países como Cuba y Venezuela, pequeños relativamente, por supuesto, no ha tenido efecto en esos monstruos como China y Rusia, y le están resultando un boomerang. Además, están generando al interior de Estados Unidos problemas serios. Y mire, y en Estados Unidos el problema también lo hemos visto seriamente. Fíjese que se da justamente por la reelección. El caso de Bush, por ejemplo, que tuvo que irse hasta los tribunales a resolverlo. El caso de Trump, que reclamó y hasta promovió un golpe de Estado porque dijo que Biden le había hecho fraude. Y él todavía alega que hubo fraude. Y ahora él está diciendo en sus discursos que no va a dejar el poder en caso de ganar. Es más, dice que ya se olviden los gringos, que ya no van a volver a votar porque va a crear un nuevo sistema. Entonces, lo que estamos viendo es un mundo diferente hoy. Y lo que hoy vemos o queremos ver en Venezuela, pues lo hemos visto en Estados Unidos también. El mismo Trump ha dicho que ha sido víctima de fraude. Así es que este es un mundo que es en cuanto sigan manteniéndose instituciones como la reelección, vamos a tener problemas. Es útil, es saludable, es higiénico, mentalmente saludable que haya un relevo de personas, incluso relevos institucionales, cambiando la institucionalidad cada tanto para darle modernidad, adecuarla a los tiempos. La dinámica de la historia nos indica que todo cambia, todo es diferente a lo largo de su marcha. Usted compare el mundo de hoy con el de hace 20 años y era diferente. ¿Hola? Sí, le escuchamos, doctor. Sí, estamos bien, doctor. Ok. Mire, el mundo de hoy, por ejemplo, es un mundo diferente. Solo piense usted, aquellos niños
que hoy tienen mi edad, 75, 76 años, que en su época infantil, que vivían en La Lima, que vivían en Progreso, que vivían en Ceiba, en Tela, en Trujillo, viajaban en tren, Carlos. Y nosotros hoy no tenemos tren. Pregúntese, es ese avance del mundo que ha significado para nosotros. Da la impresión de que mientras el mundo avanza, nosotros nos estamos quedando atrás. Es más, estamos como regresando a otra etapa anterior, a la etapa en que no teníamos tren. Y el ferrocarril es un transporte de las sociedades modernas. Y tratan en los países que tienen una amplia distribución vial de ferrocarril, tratan de modernizarlos, de ver el tren bala y todos estos de carga, los ferrocarriles. Hoy son más fuertes, son más veloces y esos ahorran mucho y producen mucho en la economía. Entonces, todo eso lo que nos indica es que mientras el mundo avanza en unas cosas, retrocede en otras, pero nosotros, en Honduras, Carlos, nosotros retrocedemos, vamos para atrás. Hasta 1970 todavía habían rieles que estaban esparcidos por ahí por el norte. Los terminaron vendiendo, doctor, se perdieron, había y confundieron. Había un instituto de ferrocarril ahí, una empresa de ferrocarril, que ella misma se encargó de vender esos rieles. Así es que, ¿en qué fundiciones? A saber quién se quedó con esos rieles, imagínese usted. Sí. Doctor, fíjese qué interesante porque esto me lleva a sacar determinadas conclusiones. Esto es la teoría del péndulo que ha funcionado, o que funciona, o que debería de funcionar en América Latina, por ejemplo. Entra una izquierda, sale la derecha, entra a la izquierda, pero el problema es, como dice usted, es eso de la reelección y quererse mantener en el poder. Tanto cansa una izquierda como cansa una derecha, porque no hay renovación de cuadros, no hay oxigenación, y que puede funcionar. El problema, ¿sabe cuál es? Que se enamoran del poder. Por ejemplo, aquí en Honduras, tanto se habla de que la crisis en Honduras, que para qué, que este país cómo está, que cómo lo dejaron, que no sé qué, que no sé cuánto. Y una vez que llegan al poder, no lo quieren soltar. O sea, entonces, ¿para qué se meten a administrar crisis? Y al final de cuentas salen con unos carrazos, salen con mansiones de 30 millones, salen con un montón de cosas, ¿verdad? Que criticaron en el pasado, pero que ahora son buenas. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es lo que no logro entender yo. Y es lo que usted señala. El problema es la reelección, el problema es quererse mantener en el poder, y ejemplificaba los propios Estados Unidos y ejemplificaba en el propio Latinoamérica. Ese desmarcamiento que hubo de Lula da Silva, de Boric, del propio Petro, que son gobiernos denominados de izquierda o del socialismo del siglo XXI, de Venezuela. ¿Qué le indica a usted esto? Carlos, es que ahora todo se ha relativizado, mire. El problema es que hoy ya no sabemos qué es izquierda y qué es derecha. Porque para muchos Venezuela no es un país de izquierda. Para muchos Nicaragua no es un país de izquierda. Para muchos el PSOE español ya dejó de ser de izquierda. Bueno, tiene tratos hoy con la derecha extrema. Stalin en su momento firmó un tratado con Hitler. Entonces, la pregunta es, ¿a qué nos estamos refiriendo hoy cuando hablamos de izquierda? Y hoy hay ya literatura amplia, profunda y muy bien fundamentada en que se está hablando de la deriva de la izquierda hacia la derecha.
Entonces, nosotros vemos a un Felipe González hoy, por ejemplo, justificando cosas que cuando en su momento se lo hubieran planteado, allá cuando fue presidente, nunca lo hubiera aceptado. Y sin embargo, hoy es un hombre que casi está sentado en el mismo sofá donde está Aznar. Pero ese mismo Felipe González, que supuestamente era un hombre de izquierda, hizo que España entrara a la OTAN. Entonces, y la OTAN es una organización militar para defenderse en aquel momento de la Unión Soviética. Sí. Así es que cuando a mí me hablan de izquierdas y de derechas, yo eso ya no le doy mucha importancia, porque esos son más bien alegatos para justificar posiciones, porque ya las izquierdas no son tal, ni las derechas son tal. Hay extremas derechas, hay extremas izquierdas, esas sí hay, claro que las hay, y las vemos, pero el problema de que esas izquierdas, tanto de derecha como de izquierda, las ultra, se tocan, al final están casi en el mismo bando, porque utilizan hasta los mismos medios, el terrorismo y otras cosas más. Así es que imagínense, por ejemplo, que Hamás en Palestina está asociado en la mente, en el imaginario popular, con la izquierda. Y hay gente que postula cosas como prácticamente el esclavismo de la mujer y otras cosas parecidas que vienen del Islam, que es una cosa, es una religión que hay sectores, hay vertientes del Islam que son peligrosos, no hay duda, que no tienen, que están promoviendo la yihad y el mantenimiento de las estructuras del medioevo. Que hay otra que no, desde luego, que es muy desde avance. En España hubo mucho, avanzó mucho en la parte donde estuvieron los árabes y dejaron cosas importantes, construcciones, teorías, ideologías, pensamientos, filosofías, pero esa vertiente que es peligrosa, la de los talibanes, la de los de ISIS y todos los demás, son terribles. Pues bien, muchas de esas organizaciones hoy se cree que son de izquierda en el imaginario popular. Sí, doctor. Ahora, ¿ve usted que hay algunas repercusiones del triunfo de Maduro en nuestro país? No, en Honduras no pasa nada, Carlos. Nosotros estamos como una burbuja. No le digo pues que el mundo avance y nosotros estamos atrasados, casi retrocediendo a la época de antes de que llegara la United Fruit. Imagínate, antes de las bananeras. Antes de las bananeras, yo creo, no llegaremos antes todavía del enclave minero, doctor. Es que las bananeras fueron las que trajeron el ferrocarril. Por eso le digo, primero el enclave minero y después el bananero. Cuando ahí me dicen, hemos progresado, bueno, y si hemos progresado, ¿por qué no tenemos ferrocarril? Debíamos de tenerlo más moderno. Imaginen que todo el litoral atlántico estaba que de Cabañas se viene hablando del ferrocarril, ¿no? Pero el interoceánico, pero estamos hablando del ferrocarril, ese que ya teníamos. Que robaron, que fundieron claro, el Machangay que le llamaban, ¿no? Así, ya lo teníamos, solo era de que los gobiernos siguieran impulsándolo y mejorando. Mire cómo somos de mal administradores y cómo odiamos a nuestro país. Le voy a poner un ejemplo. El doctor Vida Morales, que tuvo uno de los gobiernos más revolucionarios que ha habido porque transformó el país desde una óptica estrictamente social, emitió una ley de reforma agraria, una ley de seguro social, el Código del Trabajo, el Seguro Social, el Hospital Materno Infantil, en fin, todo eso es revolucionario. Sí. Pero fíjense bien, vayámonos a un logro, el Seguro Social. El Seguro Social fue creado en tiempos del doctor Vida Morales. Estamos hablando antes de 1963. Y a la fecha nunca ha podido proteger más del 20% de la población económicamente activa de Honduras. Y ha habido más gobiernos
liberales a lo largo de las épocas, del correr de los años, desde el 80 para acá, que de otro corte político. Y sin embargo, el Seguro Social nunca fue impulsado como para mejorarlo, siendo la joya de la corona del gobierno liberal. Ahí le da la medida a usted de qué mal hemos andado. Somos incapaces de mejorar las cosas que hemos hecho. Y el edificio sigue siendo el mismo, doctor. Los mejores gobiernos que hemos tenido son del siglo pasado. Sí, porque fíjese que todo el modernismo también en la banca y toda esta cuestión, ahí está Gálvez, creo, también. Bueno, Gálvez, imagínese usted qué mentalidad la que tenía Juan Manuel Gálvez, que creó el Banco Central, sí, el Banco Nacional de Fomento, el impuesto sobre la renta, impulsó el Consejo Nacional de Economía en una época donde Honduras era un país estrictamente agrícola. sí. Era un país aquí en Tegucigalpa la gente tenía en el patio de su casa, tenía las vacas que ordeñaba. Sí. Ahí estaba el caballo amarrado para irse a la finca, para irse al trabajo mismo, iban a caballo. Pues bien, en esa época hicieron, la moneda, el código de comercio, imagínense, 1950, el mejor código de comercio, el más moderno de Latinoamérica en el momento. Lo emitió Juan Manuel Gálvez. Esos han sido procesos revolucionarios, pero que nosotros no hemos sabido impulsarlos. Teníamos el mejor código de Latinoamérica y el mercantilismo aquí fue durante mucha época. Lo que siguió prevaleciendo fueron las relaciones manejadas por el Código Civil o reguladas por el Código Civil. Hasta hace poco estamos viendo un auge, una explosión del derecho mercantil, pero antes era el derecho civil. Pero imagínense, desde 1950 y hasta este siglo estamos viendo que las relaciones mercantiles han aflorado, han fluido más. Realmente que eso somos nosotros. Somos desafortunados, ¿no? Es preocupante, fíjese que no hemos aprendido de la historia, para nada, no hemos utilizado la historia para nada. Es que no lo estudiamos, Carlos. No tenemos memoria si usted le pregunta a los partidos qué es lo que están proponiendo hoy para la juventud, por ejemplo, solo son lemas, eslogan. No hay propuesta. Pero nada, exacto. O ideologías que está bien creer en algo, porque son teologías políticas. Está bien si quieren creer, pero vaya, que les hablen de Honduras, que les hablen planteamientos sobre el futuro, esperanzadores. ¿Qué va a significar para ellos estar dentro de un partido? ¿Qué va a significar para ellos en el futuro que ese partido llegue al gobierno? Pero si solo le van a dar chamba, por ejemplo, como es el caso, si usted ve ahorita Libre, que está sacando gente para meter sus correligionarios, lo que ha hecho el Partido Liberal, lo ha hecho el Partido Nacional, es lo que ha hecho siempre. Pero este supuestamente es un partido que se postula socialista del siglo XXI. Entonces, en lugar de promover el desarrollo individual, promover el desarrollo de las cualidades del ser humano para potenciarlas en sus habilidades y destrezas y sus capacidades, lo que están dando es chamba. Lo van a convertir en un burócrata y no hay peor cosa que un burócrata, porque usted lo que tiene ahí es prácticamente un semoviente, porque ahí solo llegan a morir y a... Un parásito. Y a eso que hacen las vacas, como que tienen dos estómagos, rumian, pasan rumiando, porque comen, desayunan. A las 10 de la mañana están con una catamal enorme ahí, que no atienden a nadie porque están en su merienda. Pues viene el mediodía, están 2 horas mientras pasa la digestión y después comienzan a trabajar, pero ya a las 4 ya se van. Y el problema es que esta gente se acostumbra a eso. Pero en otras partes lo que se hace es que a estos jóvenes se les da las posibilidades para que ellos se desarrollen
independientemente, autónomamente, que puedan gestionar su vida y la de su familia, pero independientemente del gobierno, que sean parte, actores decisivos de la sociedad, que sean actores impulsores del desarrollo. Si usted, por ejemplo, viene y le dice a los muchachos de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, que les va a crear programas para desarrollar en microempresas o pequeñas empresas que ellos puedan participar, pero de previo, darles becas para que se especialicen y luego darles tecnología para que ellos puedan mejorar los productos o los servicios que puedan dar. Honduras sería otra cosa. Pero si nosotros lo que vamos a sacar ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros agrónomos, para meterlos a trabajar al gobierno, entonces no estamos haciendo nada. Doctor, estamos destruyendo nuestra juventud. Y el problema que también aunado a esto que usted señala es que no se busca el mejor recurso humano también para poder desarrollar esa burocracia, que en términos, usted dice que son semovientes, pero son parásitos realmente porque no hay producción. Lo que hay es consumo de un raquítico presupuesto de lo que produce la empresa privada o de lo que produce el mismo pueblo, pero que lo consume el Estado. No se busca la mejor manera de cómo gobernar la gente más capacitada también, sino que sencillamente, y todos lo hacen, doctor, los partidos políticos siempre tienen su cuota que se la tienen que repartir alguna persona, pero si está funcionando alguien, no importa, independientemente de cualquier partido, deberían de dejar también, como dice usted, si están desarrollando un socialismo donde el ser humano es lo más importante, ¿por qué no lo dejan que se desenvuelva? Porque claro, hay una deuda política, ¿no? Carlos, mire, tenemos un problema, es que el ser humano tiene sus limitaciones. Por ejemplo, nosotros necesitamos vivir en armonía y por eso hay leyes. Si no hubiesen leyes, nosotros no estaríamos matando unos con otros. Las leyes son para eso, las autoridades son para imponer el orden. Pero igual, nosotros por muchas cualidades que tengamos, por muchas aptitudes que tengamos, no las podemos desarrollar si no hay un ambiente propicio. Entonces necesitamos que a esta gente que ya se está formando o que ya está formada, le estimulemos esas habilidades y esas destrezas, esas actitudes, para que puedan ellos potenciarlas y que se traduzcan en beneficio para el país. Usted no puede producir riqueza en un país si no está trabajando. Y el trabajo puede ser manual o puede ser intelectual o puede ser administración. Todo eso es generación de riqueza. Pero estar metido en una oficina pública, firmar. Ese es el problema que tenemos. Sí, entonces, no se le escuchó esa parte, doctor, donde dice que estar metido en una oficina pública, creo que ahí se le fue un poquito. Sí, solo es producir documentos. Usted ve solo firmar expedientes, producir documentos, y además hay un problema con la burocracia. La burocracia, por lo general, es un freno para el desarrollo. Mire usted, aquí cerca donde yo vivo, hay una familia que quiere poner un negocio. Ya tiene las instalaciones de la gasolinera y todo. Son personas importantes. Y aún así, ya tienen 2 años de estar tramitando eso para que les den el permiso. Y yo calculo que van a estar por lo menos 1 año más. Y ya tienen todo ahí, tienen todas las instalaciones. Lo único que hace falta es llenar los surtidores de gasolina para que uno pueda ir ahí. Y tienen un centro comercial bonito, lo están desarrollando. Pero todo eso, ¿por qué no opera? Porque hay una oficina que es la que autoriza esas cosas, pero que está llena de papeles y de trámites que al final no funcionan.
Y a quien está deteniendo es a quien tiene deseo de crear. A eso me refiero. La burocracia para eso sirve, solo para detener el desarrollo. Ahora, si fuese una burocracia fluida, que estuviese comprometida con los propósitos del gobierno, sería diferente. Pero esta burocracia, la mayoría, Carlos, viene de todos 12 años que hubo de narcodictadura. Y muchas de ellas hasta están conspirando contra el gobierno. Por ejemplo, a mí en el Ministerio de Transparencia me tuvieron 5 meses sin presupuesto. Y lo hicieron conspirando contra la Secretaría. Y no había para dónde. Es evidente que era eso. Porque me detenían por tonteritas. Imagínense que decían que porque no les gustaba el nombre de una dirección, que la cambiáramos. A ese nivel llegaron. Doctor, pero evidente, tengo que quejarme a nivel de la Presidenta de la República. Pero digo, ahí lo que tiene con conspiradores. Yo, si hubiera sido la ministro, yo me hubiera volado toda esa gente. Doctor, pero lo mismo está ocurriendo en el Ministerio Público. O sea, ahí todavía hay estructuras que se quedaron ahí de algunos fiscales y que todavía están deteniendo algunas cosas, que están defendiendo a gente involucrada en lavado de activos, involucrada en otro tipo de delitos, y ahí están dentro de la estructura del Ministerio Público. Yo no sé qué es lo que le pasa al fiscal que no limpia de una vez por todas eso también. Recuerda, aquí ha habido comisiones de intervención en todos lados, ¿se ha fijado? Sí. No ha habido una institución que no haya sido intervenida, hasta la universidad. Bueno, pues resulta que todas las instituciones que han sido intervenidas han tenido las juntas de intervención, han producido sus informes y los han presentado. Los únicos informes conocidos fueron los del Seguro Social, los de la universidad y los del Ministerio Público. Los demás no se sabe qué es lo que dijeron. El último es el de la OAVI, que no se ha dicho nada qué fue lo que pasó, solo nombraron un nuevo director, pero la comisión interventora dejó un informe para mejorar la institución y no se sabe si se está haciendo o no se está haciendo. Queda en papel, doctor. Bien. Bueno, pero el asunto es que en el caso del Ministerio Público ha habido 2 intervenciones y las hizo el Congreso Nacional. Y en las 2 intervenciones coinciden en casos de impacto, dicen ellos de la última comisión, dice, casos de impacto. Mencionaron en la primera que había personal dentro del Ministerio Público asociado, cómplice con el lavador de activos, con narcotráfico, etcétera. Y el anterior fiscal no hizo nada. Este fiscal tiene sus casos de impacto que se los dejó la intervención que hubo del Congreso Nacional. No sé cuántos son, ya los dijo la comisión, en este momento no recuerdo cuántos son, pero son varios. Y de esos casos todavía no hemos visto ninguno en los tribunales. Pero, Carlos, el Ministerio Público es uno más del problema. Póngase a pensar en la policía usted. Mire, ¿cuál era la institución más comprometida con el narcotráfico dentro de la institucionalidad? Fue la policía. Ahí tiene usted directores de policía presos en Estados Unidos. Tiene oficiales de la policía en Estados Unidos presos. Tiene otros que andan huyendo, otros que han estado presos aquí. Entonces la policía ha estado sumamente contaminada y fue después de la depuración. Pero esa policía sigue igual. Ahí no han cambiado. Hoy dice el ministro que han despedido como 2,000, pero los han despedido por cuestiones administrativas, cuestiones que la han involucrado, pero no porque les hayan descubierto de aquella época, de los 12 años, que hayan participado en procesos de narcotráfico. O los nuevos que siguen participando. Sí, entonces el problema es que en esos 12 años, en donde los cachiros, los valles, todos esos manejaban este país, prácticamente la economía y la política, ¿cómo es posible que no hayan más involucrados que los que están en Nueva York? Pregúntese usted. En la policía, en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, todo eso. ¿Cómo es posible que no haya más involucrados? ¿Cómo es posible que esa gente haya manejado miles de millones de dólares, Carlos, pero miles de millones de dólares en los bancos y que no haya sanciones para los bancos?
¿Cuáles fueron esos bancos que sirvieron de lavado? Bueno, está el Continental, que dicen que Estados Unidos la señaló, pero ¿y los demás? No creo que solo un banco hayan trabajado. Sí, doctor. Y el asunto es que eso no ha desaparecido. El narcotráfico sigue ahí. Lo que se llevaron fueron los capos. El resto de gente está aquí. Y esa gente siempre, imagínense que hoy sale la noticia de que 2 toneladas de cocaína, de droga, fueron incautados por las Fuerzas Armadas. A ese nivel estamos llegando. Ha encontrado plantaciones de coca grandes, ha encontrado laboratorios. Entonces sí, aquí está operando el narcotráfico. Y si está operando el narcotráfico, hay también lavado de activos provenientes del narcotráfico. ¿Cuáles arterias financieras están sirviendo para lavar ese dinero? Pero ¿quiénes están coludidos también, doctor? No lo hemos visto que haga algo. Y la policía no lo va a hacer porque ya sabemos que hay una gran parte de la policía que está comprometida. Y el problema del Ministerio Público es que es su obligación y supuestamente hay nuevos titulares comprometidos con las metas del plan bicentenario de la refundación. Allí es donde yo no entiendo. El otro día la precandidata presidencial de Libre, en un programa de televisión, habló en términos muy fuertes en relación al Ministerio Público, diciendo que eran nuevos y que no habían hecho nada. Prácticamente los acusó de negligentes. Entonces yo creo que debía de revisarse eso y comenzar el Ministerio Público. Ya el fiscal respondió a raíz de esas acusaciones de la precandidata. El fiscal ya dijo que iba a ser historia, que iban a hacer casos y que no sé qué. Ojalá, pero si solo va a repetir, perseguir a los de ayer, no estamos haciendo gran cosa. Es necesario que identifiquemos a los que hoy están vinculados al narcotráfico, porque ahí están, las estructuras ahí están. Por ejemplo, esas 2 toneladas que encontraron, ¿quiénes más están ahí? Los que iban ahí eran operadores nada más. Sí, tiene que haber alguien que esté coludido. Doctor, así es. Vamos a ir a una breve pausa. Al retorno me comenta un poco de la tan llevada y traída CICIG en el país y todavía la corrupción que aún persiste y en la cual usted se ha quejado constantemente de esa falta de comunicación entre el mismo gobierno. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Al retorno. Bien, continuamos este diálogo esta tarde con el doctor Edmundo Orellana Mercado, que para algunos, para otros un interesante diálogo, ameno diálogo, para otros no es tan ameno ni tan amigable por la forma de decir las cosas y de plantear las cosas del doctor Edmundo Orellana Mercado. Doctor, esto de elevar a rango constitucional la CICIG realmente fue para dilatar el proceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Viene la CICIG o no viene? Porque esto ya está como trillado todo este tema, ¿no? Bueno, Carlos, mire, partamos de lo siguiente. Hemos estado diciendo que en Honduras no ha habido justicia, que el Ministerio Público ha estado bien condicionado. A la OFERCO la han tenido prácticamente refrenada. Por eso se aprobó un decreto que lo propuso el presidente Redondo, dándole independencia a la OFERCO para presentar casos, porque el fiscal lo tenía retenido, no le dejaba presentar casos. Él mismo se quejaba. Entonces, es evidente que ha habido problemas serios de impunidad en Honduras y que lo han promovido las mismas instituciones que están obligadas a luchar contra la impunidad. Eso no es de hoy, es histórico. Por eso es que la gente se fue a las calles a pedir la CICIG famosa y llegó la MASI. Vino la MASI, Carlos, trabajó bien, hizo sus cosas bien, con todas las limitaciones que tenía, trabajó muy bien, y quien hizo el trabajo real, operativo, fue la UFESIC, que fue con personal
estrictamente hondureño, formado por el Ministerio Público. Ese personal fue el que trabajó ahí y que hizo el papel que hizo. Pero ¿qué pasó? Los políticos que le llegaron a tener un pánico terrible a la UFESIC, más que a la MASI, bueno, pues emitieron leyes para expulsarla. Se coludieron Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Congreso Nacional y Ministerio Público para expulsar la MASI. Una vez expulsada la MASI, la transformaron en UFERCO, la UFESIC, y el fiscal se encargó de asfixiar a la UFERCO. Le quitó presupuesto, le quitó facultades, y por eso fue que se emitió el famoso decreto. Bueno, si es eso así, el problema es entonces que la impunidad ha sido generada por las mismas instituciones obligadas a combatirla. Por eso, nadie cree hoy en la institucionalidad en general. Toda la institucionalidad está desplomada, está colapsada en el imaginario popular. Por eso se está pidiendo la CICI. Y esa es una promesa de gobierno que surge de las calles. Lo que hizo la presidenta fue agarrar la bandera que andaba en la calle pidiéndole al pueblo de que viniera la CICI, y ella lo hizo suya. Esa bandera suya la hizo lema en su gobierno y en su discurso de toma de posesión. Ahí dijo que ordenaba al ministro de Relaciones Exteriores para hacer la solicitud de la CICI. Y a partir de ahí la presidenta ha estado directamente involucrada, personalmente involucrada en eso. De manera que la voluntad política de la presidenta es incuestionable. Ella tiene el propósito firme, inclaudicable de que venga la CICI. El problema es que cuando se empezó a reclamar por parte de la ciudadanía que quería que en lugar de dientes tuviera colmillos, en lugar de uñas tuviera garras, entonces se cambió, se pensó por parte del gobierno que lo mejor era darle autonomía. Es cierto que eso implica muchos pasos que de repente en algún momento podrían ser inalcanzables. Por ejemplo, porque se trata de que si la Constitución de la República dice que el monopolio de la acción pública penal de oficio corresponde al Ministerio Público, entonces hay que modificar la Constitución para darle esa facultad a la CICI. Mi posición siempre fue que lo mejor era permitir que la CICI participara del ejercicio de la acción penal pública de oficio que ejerce el Ministerio Público a través de la figura del querellante adhesivo, que solo implicaba una reforma del Código Procesal Penal. Pero esa tesis no prevaleció y prevaleció la otra. Me parece que esta última es más agresiva, más fuerte, y si llegarse a cristalizar, pues tendríamos una CICI poderosísima, indudablemente. Pero ya vimos que es difícil, ¿no? Yo partía del supuesto, mi alegato es el siguiente: ¿cómo vamos a conseguir que el Congreso Nacional apruebe una reforma constitucional de este tipo si ahí están la mayoría de los diputados que expulsaron a CICI? No fueron solo diputados nacionalistas, Carlos, también fueron liberales y también algunos de Libre participaron en la expulsión de la CICI. De manera que la verdad es que hay varios involucrados. Además, no solamente fue el gobierno de Honduras, está la OEA también, el secretario general de la OEA que estuvo de acuerdo. Estuvo la conspiración general. Trump era presidente y estuvo de acuerdo en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se cayó. La embajada de los Estados Unidos guardó silencio. La cooperación internacional igualmente guardó silencio. Había un silencio connivente de la cooperación internacional. Así es que fue una conspiración general en contra del pueblo hondureño y a favor de la impunidad. Pero con la cooperación internacional nosotros no tenemos nada que hacer. Con el gobierno de Trump tampoco. Y ya viene Trump de nuevo, Carlos. Así es que preparémonos. Esa sí no va a venir nunca, porque Trump no va a permitir.
Recuerde que ese es un orate. Ahora, entonces, si eso es así, eso significa que a quien tenemos que reclamarle es a los diputados que expulsaron la MASI. Esos diputados están ahí en el Congreso Nacional. Yo me pregunto, ¿por qué venimos los hondureños y decimos que esta sociedad no es corrupta? Si nosotros elegimos esos diputados, los reelegimos, esos diputados que expulsaron la MASI. Sabemos que esos son los que expulsaron la MASI y sin embargo los reelegimos. Ahí están, la mayoría. Y la pregunta es, ¿los vamos a volver a reelegir en este nuevo periodo? Seguramente sí, porque no nos importa. Al final de cuentas, solo vamos a ejercer el voto porque nos entusiasman eslogan, lemas de los partidos. Y eso nos mueve a nosotros a votar a favor de esta gente. Pero esa gente debía ser repudiada, debía ser expulsada de los partidos, expulsada del imaginario popular. Hay que ponerlo en el cesto de la basura histórica. Son gente que destruyó un futuro para Honduras. Porque al no permitir que la MASIS continuara aquí, se interrumpieron todos los procesos de fortalecimiento institucional del sistema de justicia. Doctor, ¿viene o no viene a su criterio? ¿Y cómo va a venir en esas condiciones? Dígame, si depende del Congreso Nacional y ahí está la mayoría de los que expulsaron la MASI, si expulsaban la MASI, ¿no cree que le tienen miedo a la CICE? Pero dicen también la mayoría que estaba ahí, que también es parte del propio gobierno, de los propios diputados también, que tienen cola y que usted ha señalado que también habían diputados de todos los partidos políticos, sí, los que expulsaron. Y son los mismos actores, claro, los que no quieren que ver. Pero si usted fija, hubo 82 diputados que votaron a favor. Solo faltaron 4 votos. Y los 4 votos eran de esos otros. Hubo unos que se quisieron redimir. Expulsaron la MASI y votaron a favor. Sí. Pero eso no significa que han obtenido esa redención, porque lo que hicieron fue simplemente aplacar los ánimos, porque con ese voto fingieron estar a favor de la CICI, algunos de ellos. Doctor, sí, y ahorita ¿cómo ve la lucha contra la corrupción? ¿Cree que hay corrupción en este gobierno o no hay? Bueno, ha habido casos, ¿no? Ahí tiene uno de la DINAF, tienen otros de otro lado, ya tienen procesados, tienen gente presa, así es que ha habido casos, claro que sí. Y es que mire, el poder, Carlos, el problema que tiene el poder es que quien lo ejerce tiene las posibilidades de saltar las trancas. El asunto es que lo puede disfrutar en el momento, pero con el tiempo eso se le puede revertir. Así es que si hay casos de corrupción en este momento del gobierno, van a salir en el próximo gobierno, indudablemente que sí. ¿Cuál es? Pero mire, pero póngase a pensar usted. Fíjese los compromisos que están pendientes de este gobierno. Mire, ellos dicen ni perdón ni olvido, y se están refiriendo al golpe de Estado y se están refiriendo a la reelección. Ok, entonces pregúntese usted, si eso es así, ¿por qué ni siquiera se ha comenzado a investigar a quienes se enriquecieron durante los 7 meses del golpe de Estado, que ejecutaron 20,000 millones de lempiras sin rendir cuentas? Porque el ministro que luego llegó en tiempos de Pepe dijo claramente: a mí no me presentaron ninguna liquidación presupuestaria. No hubo liquidación presupuestaria. Eso significa que la ejecución presupuestaria fue a discreción. Y la pregunta es, ¿cuántos enriquecieron ahí? Bueno, ¿y el perdón y olvido entonces? Entonces ya perdonaron y olvidaron, porque no se ha comenzado a hacer la investigación. Está pendiente eso. Ese es un eslogan entonces. Pregúntese usted, ¿qué han hecho para proceder en contra de aquellos que aprobaron la reelección y que supuestamente, según los fiscales de Nueva York, esos que aprobaron la reelección
algunos de ellos recibieron dinero, fueron sobornados con dinero del narcotráfico. Lo dijeron allá. La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, donde fue presidente el doctor Oliva, dicen que unos de ellos que fueron sobornados con dinero del narcotráfico. La elección de la Corte Suprema de Justicia de aquella época, igual se dijo que se habían sobornado con dinero del narcotráfico. Y no se ha comenzado esa investigación, ni siquiera se ha comenzado. Ay, entonces el perdón y olvido, quiere decir que ya perdonaron y olvidaron, pues. Doctor, todo eso está pendiente. Y si está pendiente aquello, imagínense qué van a hacer con los casos nuevos. Doctor, yo lo veo sumamente difícil. Y ese decreto que usted dijo que era el decreto de mayor impunidad que se había cometido en el país. ¿Cuál? De uno que se señaló en cuanto a la amnistía política. Bueno, miren, en el caso de la amnistía política, ahí se va a plantear un problema en el futuro, que aun cuando el Ministerio Público no ha hecho nada al respecto, se puede plantear, y es el siguiente, miren. Bueno, partamos de lo primero. El decreto fue promovido por una ONG, no fue el gobierno, ni fue el Partido Libre, ni fue el Congreso, fue una ONG quien lo llevó ahí. Pero fue aprobado por... Bueno, no, pues magnífico, pero fue una ONG. Ahora, una vez que se aprueba, dice el decreto que el juez, previo a decretar la amnistía, a reconocer la amnistía para un sujeto, deben acreditarle, uno, que es persecución política. Y eso, ese acreditamiento tiene que hacerlo alguna entidad, tiene que darlo algún certificado, alguien se lo debe decir, o alguien debe evaluar el caso. Yo entiendo que algunos de estos jueces han otorgado la amnistía sin meses previo. Si eso es así, Carlos, tenga la seguridad de que esos jueces van a ir a la cárcel. No solamente ellos, sino los fiscales que en su momento no estuvieron en contra. Es decir, que aquí lo que tiene ese decreto de amnistía es que tiene ese recaudo que es importante y que tienen que cumplir los jueces. Si no lo han hecho, están en problemas, porque tarde o temprano se les va a revertir eso. Doctor, ya vamos concluyendo. ¿Cómo mira el futuro de su partido, del Partido Liberal? Pues, no sé, Carlos. No sé. Mire, yo me temo que las autoridades del partido han cometido un grave error, y es no generar en la población, sobre todo los independientes y los nuevos votantes, entusiasmos en relación con el partido. No se desplegó una actividad en los sectores juveniles, en los sectores independientes y a nivel nacional, creando las condiciones para que se genere en la mente de la gente de que la opción política idónea es el Partido Liberal. Y se adormecieron, se estuvieron ahí peleando unos con otros, y otros asegurando sus posesiones personales, y al final, o lavando su mismo perfil, y al final, ¿en qué quedó el partido? Bueno, suplicando que llegaran otros de otros lados para que fuesen candidatos. Aquí lo que tenemos es un hecho real. El Partido Liberal es un partido fuerte, con votantes activos y efectivos, pero a nivel local, municipal. Los liderazgos están a nivel municipal, son los alcaldes los líderes. No hay líderes a nivel nacional, no existen. El problema es que no se ha logrado vertebrar un liderazgo que esté aupado por estos liderazgos municipales, pero creíble. ¿Y la figura de Narrala con la figura de Calix ahí incorporada? No se trata simplemente que los alcaldes promuevan un candidato. Es necesario que este candidato a su vez tenga el perfil
y genere en la población la credibilidad que necesita para tenerle confianza. Y yo no sé, bueno, ahí ya llegaron dos. Ajá. ¿Y qué cree con esa incorporación? ¿Cree que oxigena al partido o cree que realmente más bien el partido no ve posibilidades de un posible triunfo de una oposición unida en contra del gobierno de Libertad y Refundación? Mire, si esta gente trae capital político activo y beligerante, el partido puede tener un repunte, por supuesto. Solo ellos dos no van a hacer nada, son dos personas nada más. Es necesario que traigan consigo a toda su gente. Habrá que ver qué significa eso para Libre, por ejemplo, ¿verdad? Que se ha venido Calix y se ha venido Narrala. ¿Cuánto de esa gente va a venir al Partido Liberal? Si al final los datos, los números nos dicen que eso no incrementó la cantidad de votantes dentro del Partido Liberal, pues no va a significar nada. Claro, hay un problema que se va a plantear en el futuro. Desde ahora se lo digo, don Carlos. Mire, Libre se va a encontrar ante un dilema con estos candidatos del Partido Liberal, porque ninguno de ellos, al menos tres de ellos, Calix, Salvador Narrar y Maribel Espinosa, van a aliarse con Libre. Entonces, pero ellos necesitan aliarse, solos no van a ganar. Es necesario buscar alianzas. Y si la alianza es con el Partido Nacional, Libre la va a ver con problemas. Habrá que ver en qué quede eso. Bien. Doctor, le agradezco mucho. Hay algunas preguntas que quedaron en el tintero, en lo de estado de excepción, la cuestión de la cárcel del Cisne, que no sé cómo la está viendo. Tal vez en un minuto me puede decir esto para ya ir concluyendo. Mire, todo proyecto, Carlos, todo proyecto es una cuestión elemental, básica. Todo proyecto necesita que se acredite su factibilidad en el orden económico, financiero, técnico, legal, ambiental y otras cosas más. Todos estos factores tienen que estar debidamente estudiados para determinar si ese proyecto es factible o no. Si ese estudio de factibilidad ya se hizo y se ha concluido científica, técnica y mente que en toda su extensión, pues el gobierno quiere decir que tiene razón en hacerla, pues porque el mismo estudio se lo dice. Pero si ese estudio no ha sido terminado y se van a un proyecto de ese tipo, las consecuencias pueden ser terribles. ¿Cómo no? Le agradezco mucho, doctor. Gracias, muy amable. A la orden. Pase buen día. Gracias, Carlos. Por su deferencia, el doctor Edmundo Orellana Mercado, ex fiscal general del Estado, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.